Bienvenidos a Cards, Numbers and You. Mi nombre es Franz y esta lectura es para todos los signos de agua que corre desde el 16 de abril hasta el 30 de abril. Los signos de agua vienen siendo todos aquellos que son Piscis. ¿Qué pasó? Me he olvidado de los signos de agua, no Cáncer y Escorpio. Como que se me fue la mente un segundo. Aquellos que son nuevamente signos de agua que vienen siendo Piscis, Escorpio y Cáncer. Esta lectura es para ustedes que corre desde el 16 de abril hasta el 30 de abril. Vamos a ver qué tenemos en el área de la casa los últimos 15 días del mes. Vamos a ver qué tenemos en prospectos generales. Prospectos generales para los signos de agua. Vamos a ver qué tenemos en el área de las finanzas, en el área del trabajo primero. Vamos a ver qué tenemos en el área del amor. ¿A quién no le interesa saber eso? Amor. Y vamos a ver cuál es la lección para los últimos 15 días del mes de abril. Para ustedes, signos de agua. La lección. Y vamos a tener también los consejos del oráculo de Auset o Isis. Misma diosa, diferente nombre. Auset es el nombre de esta querida diosa más antigua y Isis es el nombre más reciente. Y por reciente nos estamos hablando de los últimos 5000 años. Así que, bueno, vamos a ver qué consejos tiene para los signos de agua. Con esta bella flor de loto, que es una flor tan bella y crece en condiciones no ideales. Así que es un muy buen consejo, ¿no? Cómo algo puede florecer aún en condiciones que no son ideales. Vamos a ver qué tenemos aquí en la casa. 10 de espadas. Interesante. Hay algunos de ustedes que ya están terminando su proceso de angustia. Siento que para algunos de ustedes ya se acabó el sufrimiento. O sea, están en la última hora. Vamos a suponer que sean personas que estén pasando por depresión. Ya aquí ya está el final. Ya estamos ya llegando al final. Lo bueno es que aún si es un dolor muy palpable, aquí viene la esperanza, porque luego del 10, el 10 es el fin. Ya de aquí solamente puede venir paz. Así que de este momento ya es reconciliar aquellas cosas que en la vida en las cuales no funcionaron. Si es a raíz de una relación que no funcionó, es aceptar las cosas, sacar las últimas lágrimas que te queden, secarte, abrir la ventana y decir: hoy empiezo un nuevo día, porque ya el fin del sufrimiento ha llegado, porque definitivamente no se puede sostener por mucho más. Siento que para otras personas esto más bien viene siendo angustias
por pérdidas económicas. Y también nuevamente es una situación en la cual ya ha llegado a su fin, ya se está acabando. Así que date cuenta de qué es lo que está pasando y ya dice, bueno, se acabó esto, mañana es un próximo día. Prospecto general es 7 de espadas. Este 7 de espadas nos habla de que tenemos que apoyarnos, en este caso, en sabiduría. ¿Y qué tipo de sabiduría? Este falcón es la forma de ave de el dios Horus. Y no importa qué tipo de situaciones difíciles estés pasando, él te está dando su apoyo. Aparte de eso, siento de que si este sufrimiento viene siendo por decepciones o por traiciones, es una carta que te está diciendo, bueno, la situación es lo que es, ¿no? O sea, permítete sufrir, pero por lo menos ya sabes la verdad, no estás engañado, ya no vas a seguir en en una falsa perspectiva, ¿no? Porque ya sabes qué es lo que sucede y ya de aquí solamente puedes ir hacia arriba, ¿ok? Sobre todo porque él te está diciendo, el enfoque de que tienes ahora mismo es solamente temporero. Ya luego vas a poder ver las cosas en su totalidad y vas a ver que no todo es lo que tú pensabas y sin embargo es un momento ya de tomar un poco más de valor y confiar de que todo va a ser para tu mejor bien, aun si por el momento no lo sientas así. Vamos a ver qué tenemos en el área de el dinero. Y fíjate, el 9 de pentáculos sale en el área de trabajo, en el área de dinero. O sea, esto es una carta, yo diría, bastante buena. Aquí te está sonriendo la vida y fíjate que te sale el dios Horus aquí. Definitivamente cuando tienes o sea, aparece un dios en las cartas o ya muy posiblemente también va a aparecer en los oráculos, pero ya aquí te está diciendo, prepárate para recibir. Aquello por lo cual has trabajado por mucho tiempo vas a poder finalmente conectar con esa abundancia económica. Algunos de ustedes puede que reciban promociones laborales, pero para otros puede también hablar de una herencia. Y este tipo de herencia se puede desarrollar de diferentes maneras. Puede ser una herencia de alguien pues que haya fallecido y pues te dejaron una herencia, como también puede ser una herencia de, por ejemplo, una persona que tenga un negocio y decida, ¿sabes qué? Te voy a vender este negocio o te voy a dar las llaves para que tú lo corras porque confío en tus habilidades de cómo administrar dinero. Pero definitivamente siento que en este caso ese tipo de bendición es por el largo trabajo que has hecho por mucho tiempo y finalmente luego de tantas vicisitudes vas a poder disfrutar, ¿no?, de esa abundancia. Vamos a ver qué tenemos en el área del amor. El caballero de copas. Uf, a mí me encanta el caballero de copas, sobre todo en este mazo, porque habla de esperanza. Para algunos de ustedes siento que va a ser un muy buen momento de socializar. Va a ser un muy buen momento para salir y moverte de tu entorno, porque siento de que para algunos de ustedes, por ejemplo, las personas que están solteras, eh,
esta situación económica aquí te va a permitir viajar y en ese viaje vas a poder conocer muchas personas. No necesariamente puede que sea que conozcas a alguien en particular, pero siento que en general vas a estar en una dinámica de felicidad luego de haber pasado por estos sufrimientos, en los cuales te va a permitir conocer nuevas personas. Ya puede ser una sola persona, pueden ser varias personas. Pero definitivamente lo que es las condiciones mm, para pues el amor o las amistades, o ya también pueden ser otro tipo de relaciones, ¿no? Que te permitan gozo y júbilo. También pueden ser nuevas amistades, no todo siempre tiene que ser necesariamente parejas, pero definitivamente este caballero de copas nos está diciendo, disfruta la vida, disfruta de tus emociones, porque eso te va a finalmente sacar de esta situación de por acá. Y vamos a ver cuál es la lección de los últimos días, de los últimos 15 días del mes. El 8 de bastos, lo que te había dicho al principio de viaje. Esta prosperidad económica te va a permitir viajar. Aquí sale de viaje, te tienes que ir. No solamente porque tal vez puede que el entorno donde estés ya no sea favorable para ti, sino que ya es momento de la felicidad, ya, y conocer otras personas, te tienes que mover. Si no es un viaje inmediato, puede ser que vayas a algún website y conozcas personas a través de website, pero siento de que esto es un viaje físico. Es un viaje físico. Siento que es un viaje físico. También puede ser online, pero o puede que a lo mejor empieces a conocer a alguien online y ya te motives a, ¿sabes qué? Pues voy a viajar. ¿Qué tan lejos vas a viajar? Eso lo sabrás tú, pero definitivamente las condiciones para viaje se van a presentar, sobre todo porque te va a dar felicidad, ¿no? Independientemente qué tipo de personas vayas a conocer, es propicio para el viaje, porque eso definitivamente te va a traer la felicidad que tú mereces luego de tanta angustia, ¿no? Vamos a ver qué tenemos de consejo aquí. Wow. Milagro de la creación. Imhotep, templo de sanación, y el plató de Giza. Estas cartas ya han salido para otros, para otros elementos. Así que definitivamente el colectivo está pasando por situaciones similares, porque aparte de Ra, que es la primera vez que me sale una lectura general, y estoy muy agradecido que salga Ra, porque esto es un poder potente. O sea, la bendición de Ra y también Horus, que nos aparece por aquí, no puedes tener mejor apoyo. Estás con un tipo de bendiciones que no puedes pedir más. Ahora, Ra te está diciendo de que es tu momento de darte cuenta de quién realmente eres, a nivel de alma, a nivel de tu corazón. Porque Ra te está diciendo, ten fe, te vamos a dar el apoyo, pero tienes que tener fe al fin y al cabo. Porque un imperio no se hace de la noche a la mañana, y las situaciones difíciles solamente nos hacen madurar, ¿no? Porque o tú puedes dejar que las situaciones te hundan, o tú puedes aprender de estas situaciones difíciles y llegar a iluminarte.
Para muchas personas, sobre todo si están en caminos espirituales, esto va a ser un mes de transición. ¿Por qué? No solamente porque la energía vital de Ra te conecta con el sol, también sale Imhotep en el templo de sanación. Te está hablando de sanar esas heridas. Hay muchas personas que están heridas emocionalmente y ni se dan cuenta. Muchos de nosotros vamos por la vida tan rápido que ni nos damos cuenta de lo heridos que estamos. Entonces te está diciendo, es momento que sanes a nivel mental, a nivel emocional, sana. Y finalmente el plató de Giza nos está hablando de viajes iniciáticos. Puede que este viaje te esté llegando aquí a Egipto, como también puede ser cualquier otro tipo de lugar en el planeta Tierra que tenga lugares históricos, lugares que sean de alta vibración, porque este tipo de jornada sagrada, y sobre todo siendo una carta 11, nos está hablando de que ya estás pasando de un nivel a un nivel máximo y ya tienes que moverte de tu entorno, sanar y conectarte con aquello antiguo, aquello que te va a permitir conectarte con la deidad dentro de ti. A veces uno se olvida de que uno tiene un apoyo tan grande de espíritus guías, de otras, vamos a llamarle deidades, ¿no? Que mejor dicho fueron humanos que alcanzaron la inmortalidad por su trabajo, y ahora mismo esto es lo que estamos hablando aquí. Así que las condiciones son muy buenas para que sigas hacia adelante, todo te va a salir muy bien. Si te gustó esta lectura, dele like, deje comentario, comparte y suscríbase. Muchísimas gracias.